Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 1. Regresión infinita. Hay un género musical que lleva ese nombre. Se llama regresión infinita cuando el protagonista muere y luego regresa a un estado anterior a la muerte para desafiar sin cesar los obstáculos en su camino. Naturalmente, el protagonista lo supera de alguna manera, sin importar lo peligroso que sea el obstáculo. Después de todo, simplemente sigue intentándolo hasta que lo logra. Lo que una vez estuvo condenado a ser un mal final se transforma en un final feliz, o el protagonista salva milagrosamente a una heroína secundaria destinada a morir de una enfermedad incurable, o regresión infinita es esencialmente una clave de trucos para terminar con todas las tragedias. Sin embargo, hablando por experiencia, la regresión infinita que se describe en varias novelas no es más que propaganda despreciable. Es como una de esas escuelas preparatorias que solo muestran los nombres de los estudiantes que ingresaron a universidades prestigiosas. Mierda. Esto no va a funcionar. Dejé mi bastón espada. La regresión 1183. El mundo había terminado otra vez. Quienes estaban destinados al éxito, lo lograrán, quienes no, no. Yo pertenecía a estos últimos. Tuve que aceptar que, por mucho que lo intentara, no podía evitar la destrucción del mundo. Esta no es una historia de éxito, sino de fracaso, el mero epílogo de alguien que, a pesar de poseer la capacidad de regresión infinita, al final no pudo evitar el fin de todo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el estado mental humano, o mejor dicho, la fortaleza mental, siempre tiene fecha de caducidad. Por muy normal que parezca a alguien, las regresiones repetidas sin duda forjarán una grieta invisible en esa superficie. Un claro ejemplo de ello es la historia que voy a contar sobre el abuelo Schopenhauer. Mi antepasado directo fue un filósofo muy famoso. 1. El viejo Cho solía presumir de su linaje. Yo mismo había oído hablar de Schopenhauer, pero, sinceramente, a diferencia de su estimado antepasado, Cho estaba lejos de ser un filósofo. ¿Esos músculos tuyos son para Cho? Haz algo de ejercicio, hombre. A pesar de sus 60 años, su cuerpo era puro músculo. Más familiarizado con un cuerpo de hierro que con ideales filosóficos, el viejo Cho siempre enfatizó la importancia del ejercicio. Vamos, de todas formas todo ese músculo desaparece con cada regresión. El entrenamiento con pesas es un hábito. Los hábitos no desaparecen, dijo sabiamente el viejo Cho. Hoy en día, poseo una habilidad llamada reanudar, que me permite conservar mis músculos y mi fuerza interior incluso al regresar al pasado. Pero en aquel entonces, era solo un novato que ni siquiera había experimentado la regresión 10 veces. Era bastante difícil simpatizar con la filosofía del viejo Cho. En cuanto a nacionalidad, generación, gustos, creencias e inclinaciones políticas, el viejo Cho y yo éramos completamente opuestos. No teníamos ni un solo punto en común. Y, sin embargo, había una razón por la que siempre nos mantuvimos unidos. TSK. Esta carrera está hecha un desastre otra vez. Así es. Regresión infinita. Así es, el viejo Cho y yo éramos regresores con la misma habilidad. De alguna manera, en el mundo donde vivía, no había uno, sino dos regresores. Considerando que la regresión infinita solo se le otorgaba a una persona en la mayoría de las obras creativas, esto era bastante inusual. Maldita sea, estamos jodidos. Ese monstruo no se puede matar. ¿Qué debemos hacer entonces? Yo iré adelante, tú vienes después. Mientras yo me contengo, tú intenta escapar y lucha hasta el final. Entonces, tal vez en la próxima carrera, ¿verías una salida? Joder. Siempre me dejas lo difícil a mí. Oye. Cuida tu lenguaje. Cuida tus modales, mocoso. Quien decía con tanta fluidez el sentimiento coreano de cuida tus modales era el viejo Cho, que en realidad era alemán, curiosamente. Conocí al viejo Cho en mi sexta regresión. En aquel entonces, apenas sabía decir hola en coreano.
Sin embargo, en cuanto se dio cuenta de que había otro regresor infinito como él, se sumergió en el estudio del idioma. Para la 7ª y 8ª regresión, su coreano mejoró notablemente. Finalmente, para la 10ª regresión, dominaba el coreano mejor que yo. El hombre incluso podía leer las analectas en coreano en lugar de alemán. Viejo, tu pasión es realmente algo más. No es pasión, idiota. Es costumbre. Tú no aprendes alemán, así que yo tuve que hacerlo. Una persona que domina la memoria, va. ¿Qué hace sin estudiar? Se decía, quien aprende pero no piensa, está perdido. ¿Cómo puedes ser tan perezoso para aprender siendo mucho más joven que yo? TSK, en serio. Quizás haya aprendido demasiado bien. De todos modos, gracias a que el viejo Cho equipó su cerebro con el conservadurismo coreano junto con el coreano, nuestra comunicación mejoró drásticamente. No había uno, sino 2 regresores infinitos, cada uno con su propia clave de trucos. ¿No es genial? A veces yo me sacrifiqué, a veces lo hizo el viejo Cho y juntos seguimos dejando nuestra huella en este mundo. Lo logramos. Lo logramos. Cuando derrotamos al monstruo, 10 piernas, al que nadie había superado en 10 carreras, ambos aplaudimos. Después de volar esa odiosa cabeza con tentáculos y forma de trapeador, el viejo Cho arrojó su espada a un lado y se abalanzó sobre mí en una ráfaga. Dios mío. Gracias. Todo gracias a ti. No habría podido llegar tan lejos solo. El viejo chorrió como un niño. A decir verdad, desde la 6ª hasta la 10ª regresión, trabajamos juntos como aliados, pero en el fondo, siempre nos habíamos recelado el uno del otro. Era difícil confiar en alguien más en un mundo al borde de la destrucción. Tanto yo como el viejo Cho habíamos visto demasiado como para confiar fácilmente en alguien. Pero en el momento en que este viejo alemán de pelo blanco me abrazó con una sonrisa brillante, sentí que los últimos vestigios de esa sospecha mutua entre nosotros se desvanecían por completo. Miré los ojos grises del viejo Cho. Estaba claro que él sentía lo mismo. Sí, éramos pilotos que nos habíamos estrellado a finales del siglo, pero si bien no podíamos decir que habíamos nacido de la misma tierra, éramos compañeros que habíamos saltado con nuestros delicados paracaídas hacia el mismo lugar de aterrizaje. A partir de ese día, muchas cosas perdieron importancia entre nosotros. La nacionalidad, la generación, los gustos, las creencias, las inclinaciones políticas, todo perdió su atractivo natural. En una atmósfera donde la gravedad había desaparecido, nos sentimos mucho más ligeros. En realidad, es muy difícil acostumbrarse a esta regresión. El viejo Cho se sinceró conmigo sobre su lado humano, esa parte llamada debilidad en un mundo que había llegado a su fin. Por la mañana llenábamos un termo con café o tomábamos una botella de soju y nos dirigíamos a un café vacío, muchos de los cuales habían sido abandonados porque los baristas habían huido del mundo en ruinas, para charlar sobre asuntos triviales. ¿Por qué? Nos despertamos el 17 de junio cuando retrocedemos, ¿verdad? Pero un minuto después, mi esposa muere. ¿Disculpe? El anciano Cho explicó, 17 de junio, 13:59. Ese es el punto en el que comienza nuestra regresión. Pero justo alrededor de las 14 del 17 de junio, se abre una puerta en Seúl, Corea del Sur, y todo lo que está al sur del río Han desaparece. Ese día, a diferencia de nosotros dos que estábamos en Busan y escapamos de la catástrofe, la esposa del viejo Cho asistía a una conferencia en Seúl. Solo un minuto. Solo un minuto. El viejo Cho bebió su soju de un trago. Mi esposa estaba en el auditorio, dirigiendo un evento con varios científicos famosos. Aunque le adviertas que la puerta se está abriendo, no podrá escapar. Así es. Fue un desastre que convirtió Seúl en un páramo. Aunque el anciano Cho la llamó inmediatamente después de su regresión para pedirle que evacuara, fue físicamente imposible evitar la tragedia. Llamarla no sirve de nada, no contesta enseguida. Silencia el teléfono durante eventos importantes. Tengo que llamarla 3 veces seguidas para que conteste. Entonces no hay tiempo. Apenas logro decir, te amo, pero se oye un golpe sordo y la llamada se corta. Solo 10 segundos. Ese es el tiempo que tengo para escuchar la voz de mi esposa.
¿Alguna otra familia? Ninguno. Solo tengo a mi esposa, murmuró el viejocho. Su verdadero nombre, Imi Schopenhauer. Su alias, maestro de la espada. Comencé a comprender por qué estaba tan obsesionado con obtener un poder inmenso. Con cada regresión, el consumo de alcohol del viejocho aumentaba. Para la 9ª regresión, decía que el soju no era alcohol de verdad antes de beberlo, pero para la 19ª, se había bebido 3 botellas en el acto. Aunque beba hasta morir, mientras regresé, mi hígado se reinició. Es una victoria, ¿no? Jejeje. Dijo eso, pero la tez del viejocho no era brillante. Para entonces, nosotros se la habíamos soportado aproximadamente 120 años si sumáramos todo el tiempo retrocedido. Sin embargo, el tiempo que pasó hablando con su esposa ascendió a solo unos 120 segundos. El viaje de un anciano atravesando el desierto solo para beber agua se estaba volviendo cada vez más agotador. Tiene que haber alguien con habilidades de teletransportación ahí afuera. En algún momento, el objetivo del viejocho comenzó a cambiar. ¿Qué? Un teletransportador. Si pudiera encontrarlos, en cuanto regresemos, podría correr hacia mi esposa. Pero, viejo, aunque exista un teletransportador en algún lugar del mundo, ¿de verdad podrías encontrarte con esa persona en un minuto? Tardamos 30 minutos en encontrarnos después de la regresión. El viejocho se quedó en silencio. Me di cuenta de que no era un silencio de afirmación. Durante más de un siglo, mi compañero, que había intentado evitar la destrucción conmigo, se vio consumido poco a poco por pensamientos cada vez más extraños. Murmuraba sin cesar. Tal vez si encuentro magia de resurrección podría devolver la vida a los muertos. Si pudiera copiar las habilidades de otra persona, conseguir teletransportación y telepatía, seguramente podría resolver cualquier problema en un minuto. Se puede hacer. Seguramente se puede hacer. Fue como si un castillo de arena se derrumbara. El punto culminante del colapso fue la regresión número 23. Comencé la regresión como de costumbre, siguiendo la misma ruta. Tras ocuparme de la zona mazmorra en menos de 30 minutos, me dirigí a un punto de encuentro preestablecido. Era un escondite que habíamos establecido en un ciclo anterior. Viejo. Viejo, ¿estás ahí? No había nadie en el centro de entrenamiento subterráneo. No encontré señales de que alguien entrara o saliera. Un presentimiento ominoso se apoderó de mí y me impulsó a moverme inmediatamente. Mi punto de partida fue la estación de Busan. El viejocho era el antiguo Hospital Baekje. Pasé por una escuela primaria que había sido demolida a la mitad debido a la furia de un monstruo, y luego entré al viejo hospital. Todos ya habían evacuado, así que estaba desierto. El viejocho estaba muerto en el tejado. No fue asesinato. Desde el principio, nadie, ni monstruo ni humano, habría podido matar al viejocho. Ni siquiera yo podría. El único que podría haberlo matado era él mismo. El cuerpo del anciano Cho estaba decapitado, pero el resto de su torso estaba intacto. Apretaba con fuerza un teléfono inteligente en la mano izquierda. Locura. 1. Arthur Schopenhauer fue un filósofo alemán. Es conocido por su obra de 1818, El mundo como voluntad y representación, que caracteriza el mundo fenoménico como la manifestación de una voluntad nouménica ciega e irracional. Capítulo 2. Check. Play-circle. Reproducción. 0% y párrafo 1/109. Compañero. El mismo fenómeno se repitió en las incursiones 24 y 25. Tuve que experimentar la línea temporal donde murió el viejocho un total de 3 veces. El único factor que diferenciaba estas incursiones de las demás era si me acompañaba un solo compañero, pero la dificultad percibida se había quintuplicado o sextuplicado. Fue entonces cuando me di cuenta de cuánto había dependido del viejocho todo este tiempo. Finalmente ocurrió en la 26ª carrera. Lo lamento. El viejocho me entregó un café tan pronto como vio mi cara. Había una cafetería en el antiguo Hospital Baekje. Debió haber previsto que llegaría corriendo y estaba usando la cafetería vacía para preparar café a su antojo. El café con leche que preparó el viejocho estaba realmente delicioso.
Fue en la 11ª temporada, ¿no? Debió ser gracias a las habilidades de barista que adquirió entonces. Venga ya, viejo, grité en alemán. Para la 26ª carrera, yo también sabía recitar poesía en otros idiomas. ¿Eres tú quien me perdona? 7, 7, 7. ¿Sabes qué significan esos números? ¿Un premio gordo en una máquina tragamonedas de casino? No. Son las rachas que aguanté sin ti. Juntas, suman 21 años. Maldita sea, después de más de 20 años sin verte, estoy a punto de olvidarte por completo. Hablemos cara a cara. El viejo Cho no respondió, aparentemente intimidado y en silencio. Me senté frente a él y bebí mi café de un trago. A estas alturas, podría entrar en cualquier cafetería que me diera la gana y tomarme una taza rápida, pero hacía 5 largos años que no podía beber el café de verdad. Como alguien que acababa de vivir una racha de 7 años antes de morir, disfrutar de un auténtico café con leche y no de una imitación de fábrica era un lujo que no podía permitirme. La regresión no fue del todo mala. Café. Cerveza de barril. Cigarrillos. Camaradas que aún no habían fallecido. Volver a experimentarlos fue tremendamente importante para mí. 21 años, ¿eh? Increíble. Desde mi punto de vista, te vi por última vez hace menos de una hora. Parecía que no era para el viejo Cho. Más precisamente, lo más preciado de su lista de recuerdos para mantener frescos en la mente todavía estaba fuera de su alcance. Pero lo entiendo. Hace más de 100 años que no veo la cara de mi esposa. Sé lo que se siente. Puedo ver su rostro en fotos. Puedo ver videos que he guardado para escuchar su voz. Pero aún así, hay un pozo seco dentro de mí que sigue sin llenarse. Mi presentimiento no era infundado. Si esta hubiera sido como cualquier otra historia de regresión, el viejo Cho habría conservado su fortaleza mental. Yo habría encontrado alguna solución milagrosa dentro de las restricciones y la pareja de ancianos podría haberse reunido después de superar un siglo de separación. Quiero ver a mi esposa en persona. Pero como dije, mi historia no es un relato de éxito sino un epílogo que narra una serie de fracasos. El espíritu del viejo Cho se había desmoronado. En menos de 30 segundos, se había quitado la vida 3 veces solo para poder hablar con su esposa. No había forma de que pudiera salvarlo. ¿No me entiendes? Tú eres quien debería entenderme. ¿Yo sé tus habilidades para ayudarme? Eso no es posible, me negué rotundamente. Así como el viejo Cho tenía un talento natural para la esgrima, yo también poseía varias habilidades además de la regresión. Ya tendré la oportunidad de hablar de mis poderes, pero para los fines de esta discusión, la habilidad a la que se refería el viejo Cho era sello del tiempo. Y no tenía intención de usarla con un camarada al que podía ver con mis propios ojos. Ya sabes, viejo. Una vez que el tiempo está sellado, se acabó. Nunca se deshace, ninguna regresión puede romperlo. Tal vez, pero aún podría hablar con ella en mis sueños. Simplemente estarías repitiendo el mismo día para siempre. ¿En qué se diferencia esto de nuestra situación actual? Esta vez fui yo quien se quedó sin respuesta. Aún así dije tras dudarlo un momento, no es posible. No podemos permitirnos perder a nuestro aliado más fuerte de esta manera. Que así sea. ¿Había anticipado mi reacción? En cuanto el plan A fue rechazado, el viejo Cho propuso inmediatamente el plan B. Sigue intentándolo hasta encontrar una solución. Sigue retrocediendo hasta que puedas salvar a la gente de Seúl en un minuto. O hasta que admitas que es imposible y te rindas como yo. ¿Qué pasa contigo? Estoy cansado. De verdad, estoy agotado. Así que descansaré un rato hasta que llegues a una conclusión. Esa noche, el viejo Cho se quitó la vida. Eso era el resto del que había hablado. Dios mío. Como era de esperar de un espadachín que había alcanzado reinos lo suficientemente elevados como para ser nombrado estrella de la espada, el viejo Cho podía blandir una aura explosiva tan poderosa que podía volarle la cabeza a alguien. Habría sido una muerte sin dolor. Las carreras 27, 28 y 29 no trajeron cambios. El anciano Cho fue encontrado muerto en la azotea del edificio de la cafetería que una vez albergó el hospital.
Cada vez que iba a la cafetería después de limpiar la mazmorra en la estación de Busan, siempre había una taza de café con leche en la mesa, saludándome con una cálida bocanada de aire. Debajo de la taza de café, había una nota. ¿No deberías pensar en rendirte, amigo mío? Sonreí con ironía. Supongo que cada década me he topado con un café habitual que visito. Una vez me imaginé la vida de mi camarada. Para el viejo Cho, la vida se había reducido a llamadas con su esposa de entre 10 y 20 segundos, seguidas de 10 minutos preparando un café con leche para un viejo camarada que pudiera visitarlo. Esta repetición no había cambiado desde la regresión 29 hasta la 1183. Un cuerpo en la azotea. Una taza de café con leche en la mesa. ¿Quién estaba más loco? ¿El regresor que no se había quitado la vida ni una sola vez en más de 1000 ciclos, o el que lo había hecho incesantemente más de 1000 veces? No lo sabía. Sin embargo, con cada nueva emisión, un cambio gradual comenzó a hacerse notar en el contenido de las llamadas entre el viejo Cho y su esposa. Dios. Por fin contestaste el teléfono. ¿Y Mit? ¿Qué pasa? Estoy en una conferencia ahora mismo. Te amo, Adele. Te amo. Siempre te amaré. El viejo Cho siempre grababa sus conversaciones con su esposa, quizá para repasarlas antes de morir. Gracias a eso, podía escuchar lo que la pareja de ancianos conversaba en cada ocasión. Te amo, Adele. Te amo. Durante las primeras 10 regresiones, aproximadamente, no hubo cambios significativos. El viejo Cho simplemente intentaba desesperadamente expresarle su amor a su esposa. Pero después del ciclo número 30, el contenido de las llamadas comenzó a cambiar sutilmente. Adele, en realidad estoy repitiendo mi vida. El mundo se va a acabar, pero aún te amo. Dios mío, has estado bebiendo, ¿por qué te comportas como un niño? Espera un momento, Ymit. Hay algo extraño en el cielo. Regresión. ¿Te acuerdas? Hace 20 años, en Turín, pasé por debajo del puente y recogí una flor amarilla para ti. ¿Cómo se llamaba esa flor? ¿Qué? ¿Me llamas ahora para preguntarme eso? Por favor, respóndeme, Adele. Moriré si no lo haces. Regresión. Disculpa, ¿cómo se llamaba tu hermano? Maximilian, ¿pero por qué? Ah, sí, Maximilian, jaja, lo había olvidado, gracias. Ja. Qué inútil, espera. Se oye un ruido del cielo. Fue curioso. A medida que continuaban las regresiones, las llamadas que el viejo Cho tenía con su esposa dejaron de ser meras transmisiones unilaterales para convertirse en algo parecido a una conversación real. Eran breves, de apenas unos 20 segundos antes de cortarse, pero al recomponerlas, casi parecían formar un diálogo adecuado. Nunca me ha gustado ese tipo Maximiliano. De repente, no le da importancia a la familia. Tiene sus prioridades confundidas. Solo finge escucharte delante de ti. ¿Emitir? Espera. Algo extraño está pasando en el cielo. ¿Recuerdas la Navidad? Cuando tu hermano trajo a alguien, dijo que era su novia. ¿En serio, Maximilian es gay? De repente, ¿por qué me preguntas esto por teléfono? Espera, Ymit. Es raro. Oigo algo en el cielo. Exactamente. Mi intuición nunca me falla. Adele, tu hermano es completamente gay. Dios. Ymit, ¿de qué estás hablando de repente? No, no tengo nada en contra. Es solo que tú y tu hermano asumieron que no lo aceptaría y lo han mantenido en secreto todo este tiempo, y eso me decepciona. Me estoy volviendo loco, espera, dejemos esta conversación para cuando nos veamos en persona. Hay un ruido extraño que viene del cielo. Adele, necesitamos ser más abiertos, no soy un viejo cerrado como tu padre. Si uno ignoraba el hecho de que las vidas de la pareja de ancianos estaban en pausa, su intercambio parecía ser una conversación completamente bidireccional. Así que las palabras del anciano tenían cierto mérito. Al final, tuve que admitirlo. Lo que el viejo Cho llamaba descanso era precisamente eso. Con cada ciclo que pasaba, a medida que las llamadas se hacían más largas, la voz del viejo Cho cobraba vida y los recuerdos del pasado, antaño olvidados,
revivían. Con el tiempo, parecía importarle cada vez menos que esta palabra llegara a su fin. Aún así, el viejo Cho no dejó de quitarse la vida. O mejor dicho, para decirlo con sus propias palabras, no dejó de llamar a su esposa. En el ciclo número 500, dejé de escuchar a escondidas las llamadas del viejo Cho. El contenido se había vuelto demasiado íntimo como para que alguien ajeno a mí pudiera escucharlo a escondidas. Nunca quise saber ni el más mínimo detalle sobre sus preferencias sexuales. Quizás ni siquiera se imaginaba que había estado escuchando sus conversaciones telefónicas todo el tiempo. Sin embargo, cada vez que comenzaba una nueva carrera, me aseguraba de pasar por el edificio y tomar una taza de café con leche. Y Mick Schopenhauer, mi antiguo colega del pasado lejano, cuyo recuerdo ahora estaba envuelto en la oscuridad. Su elección de café con leche parecía un ritual, una forma de fortalecernos para los desafíos venideros. Esto no fue diferente durante mi regresión número 1183. Debajo de la taza de café, la nota yacía allí, como siempre. ¿Aún no te rindes, amigo mío? Bueno, para ser sincero, me había dado por vencido, pero no quería admitirlo ante este joven. Para entonces, mi edad ya superaba con creces la suya. Quizás algún día, lo confieso, pero por ahora, un poco de travesura no vendría mal. Después de todo, he pasado miles de años solo. Me lo he ganado. Ahora que lo pienso, me pregunto de qué está hablando Cho con ella. De repente, me picó la curiosidad. Hacía mucho tiempo que no recuperaba el viejo smartphone de Cho para escuchar sus llamadas grabadas. Cuando presioné el botón de reproducción, la distintiva y animada voz de Cho estalló. Cariño, te lo he dicho 1000 veces, solo bebe refrescos sin calorías, el azúcar no es bueno para la salud. ¿Qué? Bebí un sorbo de mi café con leche dentro del café, mientras la discusión sonaba como música de fondo de una cafetería. El café estaba delicioso. Capítulo 3. Observador y... El café donde solía encontrarme con el viejo Cho. No, permíteme corregirlo. El café donde solía encontrarme con el cadáver del viejo Cho está lleno de pequeñas peceras aquí y allá, probablemente para satisfacer las preferencias de un barista. Aunque no hay nada particularmente raro en las especies que viven allí, sus colas poseen una mágica cualidad tranquilizadora. Bastaba con mirarlas. Quizás porque el paso del tiempo parece ralentizarse alrededor de esas aletas. O quizás simplemente porque la mirada vacía de los ojos del pez parece completamente absurda. Mientras bebo un café con leche del viejo Cho y observo un pez tropical azul realizar su intrincado ballet submarino que se ondula a través del tiempo, una persona invariablemente me viene a la mente. La Santa. Hoy creo que hablaré de ella. Cuando la crisis de la puerta estalló a nivel mundial, a Corea le fue relativamente bien, sorprendentemente. Sin embargo, no fue gracias al gobierno. Desde el principio, media Seúl quedó devastada, incluyendo el edificio de la Asamblea Nacional en Yeouido. Más de 100 políticos fueron vaporizados ese día. Si fue señal de buena o mala fortuna fue cuestión de opinión personal, pero al menos al principio, paralizó temporalmente el liderazgo político de Corea. Sin embargo, la razón por la que los despertadores en Corea lograron sortear esta crisis fue algo completamente distinto, un mensaje translúcido, casi holográfico, que apareció ante sus ojos. La Santa de la Salvación Nacional muestra interés en vuestras hazañas heroicas. Ese, por ejemplo, fue el tipo de mensaje que recibí cuando asumí un papel clave en la conquista de la puerta de la estación de Busan. Y no fui el único que experimentó este fenómeno. ¿Qué es esto? ¿El canciller de la capa roja? ¿Está interesado en mí? Los despertadores comenzaron a darse a conocer por todo el país, e inevitablemente, estos mensajes los encontraron. El remitente variaba según la persona, pero todos tenían algo en común, todos notaban que alguien prestaba atención a sus acciones. Son las constelaciones. Alguien bautizó este fenómeno como constelaciones. A los despertadores aficionados a las novelas web les resultaba demasiado familiar. Por otro lado, para los no iniciados como yo, el concepto resultaba desconcertante. Finalmente, me acerqué a alguien que parecía deseoso de explicarme, exhalando una energía palpable de sé lo que es. Lo he visto. Disculpe, señor.
Disculpe la molestia, ¿pero qué son las constelaciones? Oh, no sabes nada de las historias de constelaciones. El despertador estaba ansioso por explicar. Es una forma en que seres trascendentes como ellos nos ven a los despertadores, expresando su interés e incluso patrocinándonos. ¿Sabes? ¿Cómo la transmisión en línea? Nosotros somos los que transmitimos y las constelaciones son los espectadores que hacen donaciones. ¡Wow! Las constelaciones también son increíblemente poderosas. Algunas son entidades aterradoras como Cthulhu, mientras que otras son deidades amigables con los humanos. En fin, qué bien. Siempre intenta lucir bien para las constelaciones. Ah, ¿qué constelación debería elegir? ¿Sigue estando de moda la opción no elegir nada? El despertador siguió divagando un rato. En aquel momento, solo hice una vaga afirmación. Con monstruos vagando por las puertas, no sería tan sorprendente que también hubiera seres trascendentes comiendo palomitas mientras observaban el mundo humano. El conquistador de los Alpes admira tu valor. El canciller de la capa roja respeta su estrategia. A medida que los ciclos se repetían, me fui acostumbrando a la existencia de las constelaciones. Parecían seguir cada uno de mis movimientos, elogiándome y animándome cada vez que hacía algo único o inesperado. La Santa de la Salvación Nacional elogia sus logros. Me sentí particularmente orgulloso de que la Santa, conocida por favorecer a los despertadores benévolos, pareciera quererme más que a nadie. De no haber sido por las constelaciones, mi vida como despertado habría sido, sin duda, desoladora. Aunque la identidad de las constelaciones seguía siendo un misterio, la mayoría de los despertados, incluyéndome a mí, les cogimos cariño. Esto es extraño. El viejo Cho tenía una opinión diferente. Alrededor del 10º ciclo, antes de tomarse sus largas vacaciones, el viejo Cho había empezado a sospechar de la presencia de las constelaciones. ¿Qué es raro? Hace poco me puse en contacto con unos amigos en el extranjero. La mayoría están muertos, pero algunos sobrevivieron. Y los que sobrevivieron, dicen que nunca habían visto algo así en casa. ¿Algo parecido a qué? Vamos. Los mensajes de las constelaciones, los mensajes. Mis amigos en Alemania no los han visto ni oído hablar de ellos. El viejo Cho frunció el ceño, apretando la nariz con fuerza. Por si acaso, pregunté a algunos amigos de otros países, y también dijeron que nunca los habían recibido. Entonces eso significa que este extraño fenómeno es exclusivo de Corea. ¿Seguramente entiendes lo extraño? ¿Por qué las constelaciones solo operan aquí si son seres trascendentes? ¿Qué razón tendrían para favorecer a Corea? Quizás les guste el K-pop. Tonterías, doctor. Un momento después, los mensajes comenzaron a llegar en masa. La Santa de la Salvación Nacional se siente desanimada por su conversación. El conquistador de los Alpes te pide que guardes tus dudas. El canciller de la capa roja se burla de su superficial comprensión. Era como si hubieran estado esperando. Para entonces, el viejo Cho y yo ya habíamos captado la atención de las constelaciones. No era de extrañar, ya que el viejo Cho era sin duda el mejor espadachín, y yo era, bueno, una especie de recurso irreemplazable. Miré de reojo con indiferencia. El viejo Cho fruncía el ceño, como si también viera algo delante de él. ¿Tú también, viejo? Sí. Estas cosas vigilan cada cosa que hacemos, refunfuñó el viejo Cho, dando un manotazo al aire como si quisiera espantar una mosca molesta. En fin, hay demasiadas cosas raras aquí. Nunca me enviaron mensajes antes de que empezara a aprender coreano. Pero en cuanto hablé, aunque fuera un poquito, empezaron a enviar mensajes por arte de magia. Si lo que dijiste no es cierto, y no les entusiasma el K-pop, no puedo explicarlo. Doctor, no confíes demasiado en esas cosas de Constellation. Lamentablemente, el viejo Cho nunca desveló el secreto de las constelaciones. Para el siglo XXVI, se había ido de vacaciones con su esposa, lo que le dejó sin tiempo para profundizar en el misterio. Pero yo no. Ser un regresor infinito es como ser el Bill Gates del tiempo. No exagero al decir que solo tengo tiempo. ¿Por qué las constelaciones solo aparecen en Corea? Me acaricié la barbilla.
Había sido un misterio lo suficientemente intrigante a lo largo de mis regresiones como para justificar una investigación completa. En primer lugar, la observación del viejo Cho era correcta. No solo los despertadores extranjeros, incluso aquellos en Corea que no habían aprendido el idioma, nunca recibieron estos mensajes. Gracias a ellos, la calidad, o debería decir, la conciencia de los despertadores en Corea es relativamente sólida. En otros países, los despertadores causaron ataques terroristas, masacraron civiles y se descontrolaron, cometiendo crímenes a diario. Solo en Corea se observó una menor tasa de criminalidad entre sus despertadores. ¿Por qué ocurría este fenómeno? Tenía dos teorías. Primero, las constelaciones eran realmente adictas a la cultura K-pop y solo les importaban los despertadores coreanos. Y segundo, las constelaciones solo hablan coreano. Si esto fuera cierto, tendría enormes implicaciones. Piénsenlo. Incluso el testarudo viejo Cho dominaba idiomas extranjeros en tan solo unos pocos ciclos. ¿Pero estas llamadas constelaciones solo hablaban coreano? ¿Qué clase de trascendentes podrían ser? En otras palabras, las constelaciones no son trascendentes. Una hipótesis se formó en mi mente. Pero monitorear a cada despertador en Corea y enviarles mensajes personalizados sería difícil si no fueran trascendentes. Seguramente, debe haber algún secreto oculto. A partir de la 35ª carrera, comencé oficialmente mi investigación de la constelación. Estaba decidido a descubrir por fin qué clase de seres habían admirado y rechazado mis acciones hasta el momento. Primero, necesito atraer la atención de las constelaciones. Atraer su atención fue sencillo. Las constelaciones solían interesarse por despertadores excepcionales. En cuanto comencé la 35ª ronda, me esforcé al máximo para despejar el portal que explotó en la estación de Busan en 20 minutos. El primer ciclo terminó con mi muerte porque no pude cerrar el portal. Para el tercer ciclo, lo logré después de una semana. Ahora, lo había despejado en menos de 20 minutos, y ninguno de los 399 humanos convocados al vestíbulo de la estación de Busan perdió la vida, excepto uno. Los únicos objetos que cultivé fueron campanillas de plata de la tienda de recuerdos, así que no perdí tiempo. Fue una carrera de velocidad literal, un récord que seguramente asombraría a las constelaciones. La Santa de la Salvación Nacional está asombrada por tu hazaña. El monarca del caballo carmesí siente una sensación de rivalidad por tu fuerza. El conquistador de los Alpes toma nota de tu trayectoria. El canciller de la capa roja desconfía de tus habilidades. Efectivamente, las constelaciones picaron el anzuelo de inmediato. Los mensajes de 4, luego de 7, luego de 11 constelaciones llegaron en masa, acumulándose uno a uno. Los ignoré por el momento. Solo después de salir de la estación de Busan y llegar a un estacionamiento vacío, hablé. Damas y caballeros de las constelaciones, sé que son coreanos. Maricón. Los mensajes que habían estado volando sin parar como cartas de aceptación de Hogwarts de repente se detuvieron todos a la vez. Observé cómo el cielo se aclaraba a medida que desaparecían los mensajes que habían saturando mi visión, luego volví mi mirada hacia el cielo. También sé que no son trascendentes. Podría revelarles esto a todos los despertados. Pero siento más curiosidad por su verdadera naturaleza. Por favor, díganme quiénes son realmente. No hubo respuesta. Para ser sincero, estaba bastante nervioso en ese momento. Aunque la posibilidad era remota, y si las constelaciones fueran auténticas personas trascendentales que cenaban kimchi y algas, escuchaban K-pop a la hora del té y veían programas de K-pop por las noches, y si simplemente actuaban movidos por un misterioso favoritismo nacionalista hacia los despertadores de habla coreana, mi descarada propuesta podría provocar que las constelaciones ataquen todas a la vez. Adopté una postura de combate. Mi habilidad de despertar no estaba orientada al combate, pero tras pasar tiempo con el viejo Cho, el mayor maestro de la espada, mis habilidades de combate habían mejorado considerablemente. De ser necesario, estaba listo para morir en ese mismo instante y pasar al siguiente ciclo. La Santa de la Salvación Nacional os invita. Fue entonces cuando apareció el mensaje. Afortunadamente, no se presentó ninguna posibilidad de que las constelaciones aparecieran para castigar a un mortal insolente.
En cambio, docenas de constelaciones guardaron silencio, y solo una me comunicó su intención. Casualmente, esa constelación fue la primera en mostrar interés en mí, la Santa de la Salvación Nacional. ¿Una invitación?, pregunté con cautela. ¿Qué clase de invitación? Después de un momento, regresó un mensaje. La Santa de la Salvación Nacional le invita al puente Hamsu en el río Han. Seúl. El infierno en la tierra donde el viejo Cho perdió a su esposa y donde fueron enterrados numerosos políticos. Ah. Entonces me di cuenta de que las constelaciones nunca habían hablado en ningún dialecto regional. He mencionado varias veces que Gangnam quedó reducido a escombros cuando una puerta entró en erupción allí. Sin embargo, las zonas que no fueron afectadas por la influencia de la puerta permanecieron sorprendentemente intactas. El puente de Hamsu aún lucía exactamente igual que antes de que el mundo se derrumbara. El lugar donde la Santa de la Salvación Nacional había acordado reunirse conmigo era una tienda de conveniencia azul cielo cerca del puente de Hamsu, un lugar inesperadamente acogedor para un encuentro con una constelación. Bajo la sombrilla de la tienda estaba sentada una mujer con el cabello recogido. Aunque su cabello color aguamarina era inusual para ella, no es raro que el color del cabello de un despertado cambie al descubrir sus poderes, y su apariencia, por lo demás, era ordinaria. No daba la impresión de ser un ser más allá de las limitaciones humanas. Buen día. ¿Es usted la Santa de la Salvación Nacional? Ella me estudió en silencio, su mirada me escaneó rápidamente de la cabeza a los pies. Sus ojos parecían los de un pez, aparentemente sumergidos en lugar de perdidos en sus pensamientos. ¿La puerta de la estación de Busan? Sí, eso es correcto. Nunca esperé que llegaras desde Busan hasta aquí en menos de un día. Con la mitad de Seúl desaparecida, la mayoría de las redes de transporte que conducían a la capital quedaron paralizadas. Carreteras y vías férreas, casi todo quedó destruido. Por el contrario, eso significaba que aún quedaban algunas rutas disponibles. El anciano Cho quería llegar a Seúl antes de que su esposa desapareciera, de ahí la exhaustiva investigación realizada sobre la forma más rápida de llegar a Seúl desde Busan. Por muy rápido que llegara, llegar en un minuto era imposible, lo que hacía inútil la búsqueda. Pero gracias a eso, pude conocer rápidamente a la Santa de la Salvación Nacional. Mi nombre en clave es Ander Take. Encantado de conocerte. Ah, sí. Pero, Ander Take. 1. Es un apodo con una historia. Puedes llamarme doctor. Después de estrecharle la mano, me senté frente a ella. A lo lejos, el rascacielos de Seúl, también conocido como la Torre de Sauron, se alzaba como una sombra. Antes que nada, me gustaría preguntarte algo. ¿Eres la Santa de la Salvación Nacional o su representante? ¿Qué son exactamente las constelaciones? ¿Son realmente trascendentes? Guardó silencio. Numerosos pensamientos fugaces parecieron cruzar sus ojos. Al cabo de un momento, se mordió el labio y apretó el puño. Luego suspiró suavemente. Sí. Soy la Santa de la Salvación Nacional. Bingo. Justo cuando estaba a punto de asentir en señal de reconocimiento, ella me miró directamente a los ojos. Y tú, eres un regresor, ¿verdad? 1. Empresario de pompas fúnebres, individuo cuyo negocio es preparar a los muertos para el entierro y organizar y gestionar funerales, también conocido como empresario de pompas fúnebres. Capítulo 4. Check. Play-circle. Reproducción. 0% y párrafo 1 diagonal 209. Observador 2. Bien. No respondí inmediatamente. Sinceramente, me quedé un poco sorprendido, aunque, al mismo tiempo, hay que reconocerlo, me atrapó la intriga. Aunque en ocasiones había revelado que era un regresor, era raro que alguien más lo reconociera por sí mismo. Hasta ahora, el único que lo había hecho era el viejo Cho. ¿Por qué piensas eso?, dije evasivamente. Pensé que si eras un regresor, eventualmente vendrías a buscarme. Además, estabas matando monstruos a un ritmo increíble. Pero a juzgar por cómo preguntas. Supongo que este es nuestro primer ciclo juntos. Me incliné un poco más hacia adelante. La silla verde de plástico de la tienda crujió al rozar el suelo.
Al principio, simplemente sentía curiosidad por la existencia de las constelaciones. Pero ahora, mi interés se había centrado más en el ser humano que tenía delante. Así es. Aunque he sentido curiosidad por la identidad de las constelaciones, este es el primer ciclo en el que realmente he empezado a profundizar en ellas. Si realmente es un regresor, señor enterrador, creo que debemos establecer una relación de cooperación. ¿Una relación de cooperación? Sí. Pero ahora mismo no estoy seguro de si eres un regresor o no. No con lo que veo. La mujer habló con cautela y, aunque su expresión era tensa, su tono era firme. Al menos tiene algo de carácter. Entrecerré los ojos. Qué interesante, ¿por qué no puedes estar seguro de que soy un regresor? Porque esta misma situación podría ocurrir si tuvieras la habilidad de profecía o incluso la clarividencia. Así que... inclinó la cabeza. Lamento que hayas tenido que venir hasta Seúl. Aún no puedo revelarte con todo detalle qué son las constelaciones, cuánto sé sobre ellas ni cuáles son mis habilidades. Buenos modales y discreción. Parece un billete de lotería que vale la pena raspar. De acuerdo, acepté. Si pudieras estar seguro de que soy un regresor, ¿podrías responder a todas mis preguntas? Sí. Entonces hay una solución sencilla. Ella miró hacia arriba. Encendí mi smartphone. Vamos a poner una contraseña. ¿Una contraseña? Dame palabras o frases que solo un regresor sabría. Incluso acciones específicas servirían. Era un método que el viejo Cho y yo habíamos utilizado anteriormente, y que se había demostrado que funcionaba durante el séptimo ciclo. De todos modos, tú estableces esas condiciones y yo las llevaré a cabo exactamente en el próximo ciclo, punto. Ella lo entendió al instante. Ah, qué buena idea. Entonces, en el siguiente ciclo, por favor, ven aquí y coloca una camiseta roja sobre la mesa. Siéntate en silencio unos 10, no, 15 minutos. Luego escribe, ley moral, en la camiseta con letras grandes. Si haces eso, me pondré en contacto contigo primero. Fue un método limpio y ordenado. Entendido, Santa de la Salvación Nacional. Ah, lo siento, pero ese apodo es un poco. El nombre en clave de todos los despertadores es igual de infantil. Lo dejé pasar y terminé usando enterrador como alias. Santa es digno en comparación. Como pudo, el enterrador. Ups. Me levanté rápidamente de la mesa. De nuevo, siento una profunda aversión por mi alias. Como terminé con ese apodo es una historia para otro momento, idealmente en un futuro lejano, o mejor aún, nunca. Me voy ahora, Santa. Hasta la próxima. Claro. Nos vemos la próxima vez. Fue un placer conocerlo, señor regresor. El próximo del que yo hablé y el próximo en el que ella pensó eran un mundo completamente distinto. Nos separamos fácilmente, como arroyos que se encuentran y luego toman caminos separados, y después de ese día, ya no recibí ningún mensaje de las constelaciones. Para ser sincero, me sentí un poco decepcionado. Alguien que había estado reaccionando a cada una de mis acciones ya no estaba. Sentí la ausencia con más intensidad de la que esperaba. Por supuesto, mi objetivo no era halagar a las constelaciones, sino evitar la destrucción del mundo. Rápidamente me recuperé y me lancé a la 35ª carrera. Y fracasé estrepitosamente. Si hubiera tenido éxito, después de todo no habría sido necesaria la carrera número 1183. ¿Dijo una camiseta roja? Comenzó el mundo número 36, mi vida número 36. Cumplí inmediatamente la promesa que hice en el mundo anterior. Primero pasé la puerta en la estación de Busan. La Santa de la Salvación Nacional está asombrada por tu hazaña. El monarca del caballo carmesí siente que su espíritu competitivo se agita ante tu fuerza. El conquistador de los Alpes toma nota de tu trayectoria. El canciller de la capa roja desconfía de tus habilidades. Como antes, los mensajes de las constelaciones llegaron en masa. Si bien fue agradable recibirlos nuevamente, los ignoré por ahora.
Seguí la ruta que me había trazado el viejo cholo más rápido posible, rumbo al norte, a Seúl. Por el camino, no olvidé parar en una tienda de ropa que aún no había cerrado y comprar una camisa. La Santa de la Salvación Nacional cuestiona tus acciones. Las constelaciones siguieron hablándome mientras viajaba. Cuando llegué a una tienda de conveniencia cerca del puente Hamsu, me senté en una mesa con sombrilla, extendí la camisa y escribí en ella ley moral con un marcador. Las constelaciones, hasta entonces ruidosas, de repente quedaron en silencio. Me recosté en la silla y tomé un café de tienda. El lugar aún no había sido saqueado, así que los productos estaban intactos. No pasó mucho tiempo antes de que alguien se acercara a la tienda de conveniencia. Era una mujer con una mochila de senderismo a la espalda. A juzgar por la duración de sus ciclos, la había conocido hacía 20 años. Era la Santa de la Salvación Nacional. La alegría del reencuentro no resurgió. Para vivir mucho tiempo como regresador, hay que acostumbrarse a las despedidas y los reencuentros. Solo que esta vez, era yo quien esperaba para saludarla. Disculpe, pero por casualidad. Ella observó mi expresión con mucha cautela. Asentí. Sí. Soy la regresora, Santa de la Salvación Nacional. La Santa se quedó sin aliento. Se quedó paralizada, apretando los puños. No supe qué estaba pensando, pero después de un rato, la Santa finalmente habló. Por favor, sígueme. Finalmente, llegó el momento de que se revelara la verdad de las constelaciones. La vivienda de la Santa estaba situada en Yonsan. Con Yeouido y el área de Gangnam habiéndose evaporado de la noche a la mañana, Yonsan era ahora esencialmente la línea del frente contra una puerta y uno de los lugares más peligrosos de Corea. Por favor, pase. Ella vivía en una vieja casa adosada en Don Bigodón. Miré a mi alrededor, observando el exterior destartalado que ocultaba un interior ordenado. O, más precisamente, el espacio pasaba de ser ordenado a estar inquietantemente impecable. En la sala de estar, en penumbra, 4 monitores de computadora emitían un resplandor azulado. La luz perfilaba tenuemente las cajas de cartón esparcidas, cajas de comida enlatada, jarras de agua. Con todas ellas bañadas por la luz azul del monitor, casi parecían sumergidas en agua. A lo largo de las paredes había grandes estanterías de acero. Sin embargo, solo unos pocos libros cubrían las estanterías, que estaban llenas de acuarios de 15 y 20 cubos. Docenas de estos tanques de vidrio llenos de agua llenaban el espacio en densas formaciones. Acuario tras acuario. La habitación estaba rodeada por todos lados por paredes de agua, lo que la hacía parecer un templo submarino. Parece que te has estado preparando para esta situación durante mucho tiempo. Sí. La Santa me sentó en un sofá y luego acercó una silla de ordenador. Debería llamarte, regresor. Llámame como te sea cómodo. Mi alias es Undertake. Muy bien, señor enterrador. ¿Cuántas veces nos hemos visto? Esta es la segunda vez. La segunda vez murmuró la Santa en voz baja. Así que este es prácticamente nuestro primer encuentro. No te habría explicado nada en el ciclo anterior, ¿verdad? Eso es correcto. Parece que hay muchas cosas que necesito aclarar. ¿Por dónde empiezo? Primero me gustaría preguntar sobre las constelaciones. ¿Qué son exactamente las constelaciones? ¿Son seres verdaderamente trascendentales? ¿Eres un agente de las constelaciones? La Santa se humedeció los labios, no por vacilación, sino como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Finalmente, habló. Las constelaciones no existen. ¿No existen? Sí. La Santa de la Salvación Nacional, el conquistador de los Alpes, todos son personajes que creé yo mismo. Esto fue un tanto sorprendente. Había considerado la hipótesis de que las constelaciones pudieran ser entidades ficticias. Sin embargo, no preví que la persona que tenía delante las estuviera organizando todas sin ayuda de nadie. Habría pensado que se necesitaría un equipo de al menos 5 o 6 personas. ¿Por qué harías algo así? La luz azul de los monitores se difundía tenuemente por la sala. Los peces revoloteaban en los pequeños acuarios. Desperté hace unos 20 días. Desde entonces,
Mi cabello cambió de color y comencé a tener pesadillas con monstruos, sueños tan vívidos que no podían considerarse meras fantasías. Asentí. Esa fue una experiencia común entre muchos que se despertaron justo antes de que las puertas se abrieran en todo el mundo, una especie de sueño precognitivo. Por alguna razón, estaba convencido de que estos eventos realmente ocurrirían. Así que pensé en qué podía hacer, además de comprar comida enlatada y recolectar botellas de agua, algo que solo yo podía hacer. La santa me miró directamente. Señor enterrador, ¿los despertados realmente mantendrán el orden social después de obtener sus poderes? ¿Qué? Los despertados poseen habilidades increíbles. Incluso yo he adquirido 2, no, 3 habilidades que desafían el sentido común. ¿Pueden quienes reciben tales poderes realmente unirse, actuar con virtud y, como mínimo, abstenerse de cometer delitos? Las sombras de los peces fluían por el suelo de la sala de estar. Su voz se filtró entre las sombras. Por un instante, me invadió una sensación similar a la de esas zambullidas descuidadas durante los baños infantiles. Su mirada pareció ahondar en la profundidad de este lugar. Decidí que no. Si apareciera una persona poderosa y pudiera unir a los despertados, sería una cosa, pero eso implicaría incontables pruebas y tiempo. Hasta entonces, los despertados formarían facciones dispares, y los civiles quedarían atrapados en el fuego cruzado y serían sacrificados sin pensarlo 2 veces. Naturalmente, a medida que los humanos se dividieran, su capacidad para controlar las puertas disminuiría. Esta era una suposición válida. De hecho, la mayoría de las naciones siguieron ese proceso y perecieron. Corea fue un caso raro de supervivencia prolongada. Esperar. En ese momento, una cierta hipótesis cruzó por mi mente. Miré fijamente los profundos ojos negros de la santa. Pupilas que parecían no parpadear incluso sumergidas en el agua. Podría ser. Ella asintió levemente. Señor enterrador. ¿Cuándo duda la gente en cometer actos malvados? Es cuando creen que alguien los está observando. Las constelaciones. Sí. Me quedé atónito. La santa continuó. Las personas violan fácilmente el orden si confían en poder ocultar o mitigar sus crímenes. Sin embargo, si creen que un ser trascendental los vigila constantemente, incluso alguien que ha despertado dudaría en cometer actos malvados. Dios mío. Por eso creé las constelaciones. Fue como recibir una serie de golpes mentales. Fue bastante sorprendente que la Santa de la Salvación Nacional que me había estado observando todo este tiempo fuera una invención, pero que todo eso naciera de la planificación meticulosa de una persona fue absolutamente impactante. ¿Pero cómo creaste las constelaciones? Es gracias a mis habilidades. Puedo usar la clarividencia y la telepatía. Ella describió sus habilidades. 1. Clarividencia. Observa a voluntad a cualquier despertador en un radio de 1000 kilómetros. La observación puede incluir escuchar sus voces. 2. Telepatía o transmisión de texto. Permite transmitir la voz a cualquier objetivo percibido. También se pueden enviar mensajes de texto, pero con un límite de 140 caracteres. Ambas habilidades tenían infinitas aplicaciones. Miré al ser humano que tenía delante con ojos nuevos. Si las condiciones fueran adecuadas, podría liderar un gremio como Samcheon o Baekwa y convertirse en uno de los principales líderes de Corea. Extraordinario. Con habilidades como esas, podrías haber desempeñado un papel más destacado en la organización de los despertados. Pensé en eso. Pero soy muy torpe cuando se trata de dirigir a la gente en persona. Creo que lo que hice fue lo mejor que pude hacer. No estoy seguro de qué pasará en el futuro. Continuaré mientras pueda, mientras viva. Sus palabras trajeron recuerdos de carreras pasadas. Incluso cuando el mundo estaba al borde de su fin, las constelaciones no habían dejado de enviar mensajes a los despertadores en Corea. Ya fueran 4, 7 o 10 años en cualquier periodo, las constelaciones permanecieron activas. Pensé en las dificultades que debieron enfrentar los despertadores que me precedieron para mantener esa fachada. Muchos desafíos, sin duda. La clarividencia y la telepatía eran habilidades excelentes, pero no eran directamente útiles en combate. Además,
Johnson era una zona de primera línea frente a una puerta gigantesca. Muchas fuerzas competirían por el control aquí en el futuro. ¿Qué le parece, señor regresor? Este despertador, que había superado innumerables adversidades y sobrevivido hasta el final, ahora me miraba con ojos llenos de inquietud y ansiedad. ¿Cumplí mi papel hasta el final? Apreté el puño involuntariamente mientras varios pensamientos me invadían. Después de un breve silencio, respondí. Sí. Perfecto. Incluso yo, un regresor, fui completamente engañado. Gracias a ti, la tasa de criminalidad entre los despertados de este país fue excepcionalmente baja. Fue relativamente fácil para los despertados cooperar y responder a las puertas. Tus esfuerzos no fueron en vano. Aunque no había evitado la destrucción definitiva del mundo. Ni entonces ni ahora le mencioné a la Santa las cientos de maneras en que nuestro mundo podría acabar. Al menos con la Santa presente, no había una supremacía desenfrenada de los despertadores, y cultos como el culto del nuevo Buda o la Iglesia de la Resurrección eran relativamente escasos. La santidad asimiló mi respuesta en silencio y, finalmente, dijo, gracias a Dios. Con un pequeño suspiro de alivio, se recostó en su silla. Por alguna razón, ese suspiro sonó a mis oídos como un pez dorado que había pasado mucho tiempo en las profundidades y de repente subía a la superficie para hacer burbujas. Después discutimos en detalle cómo trabajaríamos juntos. Creo que nuestra relación quedó prácticamente establecida en ese momento. Desde el siglo 36 hasta el 1183, la Santa fue casi siempre una aliada confiable que me protegió. ¿Cómo debería llamarte? Si te llamo, regresor, tu identidad podría ser revelada, señor enterrador. La Santa apoyó la barbilla en la mano. Héroe. Inmediatamente agité las manos. No, héroe es un poco. Llámame enterrador. El título de héroe no solo me avergonzaba, sino que se relacionaba con cierto trastorno psicológico que prefería evitar. Hablaré de esta extraña enfermedad mental más adelante. Claro, entonces te llamaré señor enterrador. Bien, me alegra que funcione. Solo una cosa. Cuando estábamos a punto de separarnos, pregunté, ¿no es imposible actuar como las constelaciones solo con clarividencia y telepatía? Necesitarías observar a varias personas a la vez y enviar mensajes. ¿No tienes otra habilidad? Ah, bueno. La Santa vaciló y luego sonrió levemente. Eso es un secreto. Te lo contaré más tarde. Desafortunadamente, el más tarde que mencionó la Santa no se refería dentro de la línea de tiempo del siglo 36. Todavía necesitaba muchos más ciclos antes de poder descubrir su último secreto. Esta historia tiene un epílogo. A partir de mi ejecución número 36, formar una alianza con la Santa inmediatamente después de la regresión se convirtió en un árbol tecnológico estándar, similar a un movimiento de apertura en Go. A excepción de las primeras etapas de una nueva regresión, se había vuelto prácticamente inaudito que las constelaciones me enviaran sus innumerables solicitudes de una mala jugada como solían hacerlo. Fue durante un día en el que me sentí un poco arrepentido de este hecho, que una ventana de mensaje apareció ante mis ojos por primera vez en mucho tiempo. El administrador del metajuego cósmico anuncia la ocurrencia de un nuevo evento. Parpadeé. El nombre de la constelación me resultaba completamente desconocido. ¿Un juego cósmico? ¿Significa el que supervisa el juego de todas las cosas? La Santa debió estar aburrida y gastó una broma. Pensando que era algo bastante raro, descarté el mensaje con indiferencia. Al fin y al cabo, solo apareció una vez y luego desapareció. Unos días después, cuando conocí a la Santa, lo mencioné. No tenía mucha curiosidad. Simplemente lo usé como rompehielos durante una reunión de estrategia. Ah, por cierto, ¿por qué de repente te hiciste pasar por una constelación extraña hace unos días? ¿Indulto? Una semana. Enviaste un mensaje con el nombre de el administrador del metajuego cósmico. Me sorprendió un poco ver que cometiste un error. ¿Quizás me enviaste un mensaje dirigido a otro despertador por accidente? La Santa inclinó la cabeza. Nunca envié un mensaje así. ¿Qué? En primer lugar, nunca he creado una constelación llamada el administrador del metajuego cósmico.
Una corriente escalofriante recorrió mi columna vertebral. Conociera o no mi estado, el rostro de la santa permaneció indiferente. Ciertamente no parecía mentir. Por alguna razón, sentí una caída en la temperatura ambiente, aunque podría haber sido una ilusión. ¿Estás seguro de que no lo leíste mal, enterrador? De repente, sentí como si un mar profundo se hubiera abierto bajo mis pies y una sombra gigantesca acabara de pasar rozándome. Parecía que aún había muchos misterios desconocidos en este mundo que aún tenía que descubrir. 1. Samcheon significa literalmente 3000 y Baekwa 100 flores, aunque funcionan en coreano, no funcionan en inglés para nombres de gremios, así que los dejo como romanizaciones ya que parece apropiado sabiendo que ambos son gremios coreanos en contexto. El héroe. Hay muchos misterios en este mundo que aún desconozco, pero algunos los he dejado deliberadamente sin resolver. Hoy me gustaría abordar uno de ellos. Aunque parezca abrupto, quiero empezar con esta pregunta: ¿te gusta el género fantástico? Sí, lo creo. Y aunque algunos no estén de acuerdo, personalmente creo que si una historia de fantasía presenta a una santa, entonces la profesión de héroe también debería aparecer. Son como el chocolate y la menta, solo cuando se observan juntos, al mismo tiempo y en el mismo lugar, forman un plato completo. Pero ¿y si las proporciones de estos dos ingredientes no son las correctas? ¿Y si la proporción de chocolate y menta disminuye de 1:1 a 1:3, o incluso se acelera a 1:81 o 1:729? Entonces ya no es chocolate con menta, sino simplemente menta. Y aunque me gusta bastante el chocolate con menta, detesto la menta. En ese sentido, el mundo en el que vivo es una especie de plato fracasado. Lo que quiero decir es que hay demasiados héroes en este mundo. Disculpe. ¿Me oye? Oh. Si caminaras por la calle y vieras gente desmayada por todas partes, y en lugar de robarles la cartera y quizás incluso la nuez, sintieras la necesidad de ayudarlos, y si aún te queda la bondad de darles una palmadita en el hombro y decirles que despierten, sobre todo si el lugar fue golpeado por un incidente de la puerta hace más de 13 años en medio de una ciudad de la península de Corea, entonces podrías tener un 6% de probabilidad de encontrar este tipo de reacción. ¿Dónde estoy? Ah, ¿estás despierto? ¡Ay, Dios mío! Señor, no debería estar tirado en el suelo frío así. Este lugar. No puede ser. ¿Es esto la Tierra? Porque lo he visto. Hace apenas unos momentos, el transeúnte que yacía inconsciente, completamente muerto para el mundo, se incorporó de repente y miró a su alrededor. Fue un milagro, algo así como lo que se ve al final de una línea de metro, o mejor dicho, de la plaza que está a sus pies. Sí. Señor, ¿sabe usted en qué año estamos? Respondí, y luego. No puede ser. Han pasado 20 años, y sin embargo, solo ha sido un año en realidad. Su rostro perdió toda expresión y sus ojos se movían frenéticamente, negándose a detenerse. En la mano del hombre había un teléfono inteligente. Ahora bien, si fueras una persona normal, naturalmente intuirías que algo andaba muy mal y saldrías corriendo. Aunque nunca te hayas topado con un loco en tu vida, un loco es como el estiércol de vaca. Lo ves una vez y automáticamente piensas, eso es estiércol de vaca. Desafortunadamente, tras haber vivido como un regresor durante tanto tiempo, mis sentidos estaban ligeramente embotados. En lugar de escribir huir ahora en mi cerebro, escribí por error siento curiosidad. ¿Me dirás qué está pasando? Estuve en un lugar llamado Continente Sintra, donde la magia y el aura son reales. Estos fueron algunos de los servicios recientemente implementados en el servidor de la Tierra después del incidente de Gate, pero no le di mucha importancia. ¿Estás diciendo que experimentaste un viaje dimensional? Sí, exactamente. Me convocaron allí, recibí el título de héroe y me embarqué en una campaña para derrotar al rey demonio con mis verdaderamente preciados camaradas. La nostalgia y la amargura que se arremolinaban en torno a su barba eran demasiado profundas como para descartarlas como simples cuentos chinos. ¿Derrotaste al rey demonio? Ah, sí. Al final. Tuvimos que sacrificar mucho en el camino, pero de alguna manera, logramos dominarlo. Si la persona realmente había caído a otra dimensión,
luchado en los campos de batalla durante 20 años e incluso coordinado ataques con miembros de su grupo contra enemigos formidables. Entonces era la definición misma de un veterano. Y yo, el enterrador, necesitaba desesperadamente a esos veteranos del despertador. Pero cuando vieron que estaba a punto de morir por una herida mortal, uno de los miembros de mi equipo, un sacerdote y nuestro mago, dijo: «No debes morir aquí, héroe. Soy yo. Antes de exhalar mi último aliento, me enviaron de vuelta a mi mundo original. Las lágrimas brotaron de los ojos del hombre. Quería morir con mis camaradas. ¿Cómo se supone que seguiré viviendo en un mundo sin ellos? Su afecto por sus compañeros era palpable. Sentí un leve rayo de esperanza en mi corazón. Quizás, por pura casualidad, había dado con un candidato a guerrero épico. Lo siento. Si no es mucho pedir, ¿podrías demostrarme algo de aura o magia mientras estás aquí? ¿Qué? Ah, sí, claro. Soy espadachín. Uf. De repente, el hombre se llevó las manos a la frente, y el teléfono inteligente que sostenía con fuerza en la mano izquierda cayó al suelo. Ah. Espera un momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Mi mente. Mis recuerdos. No puedo recordarlos. Los 20 años que pasé en el continente de Sintra, los viajes que compartí con mis compañeros, mi amor, todo se desvanece. No. Que conste que nunca uso la hipérbole al contar una historia. Así que cuando el hombre de la barba incipiente se agarró la cabeza con ambas manos y recreó dramáticamente el grito de Munch en 3D delante de mí, todo formaba parte de un documental cargado de emoción. Señor. Hola. Agité mi mano frente a él, pero el hombre permaneció allí, aturdido por un largo rato. Recogí el teléfono inteligente que se había caído al suelo. El teléfono inteligente todavía estaba encendido y estaba conectado a un sitio web comunitario exclusivo para despertadores. Hablaremos de esta comunidad más adelante. Lo importante ahora es el contenido de la publicación que se muestra en la pantalla del teléfono del hombre. Anónimo, sistema, al hacer clic en esta publicación, te transportarás a otro mundo. Héroe. Si estás leyendo este post, es porque ya has regresado sano y salvo a casa. Nosotros, nuestro mundo, sabíamos que tendrías recuerdos dolorosos, pero te sacrificaste para protegernos. Al verte sufrir después de perder a tus compañeros en la batalla final contra el Rey Demonio, decidimos borrar tus recuerdos y enviarte de regreso a tu mundo original. Podéis maldecirnos por ser egoístas. Pero no queríamos verte sufrir. Adiós. Lo siento, héroe. Nuestra magia era imperfecta, así que puede que sientas que has perdido algunos recuerdos. Me sentí como un estudiante universitario que accidentalmente había dejado la puerta del refrigerador abierta ese mismo día y solo se dio cuenta cuando fue a calentar pizza congelada en el microondas tarde en la noche. En ese momento se oyó un murmullo a mi lado. El hombre. ¿Por qué estoy llorando? A pesar de sus esfuerzos por disimularlo con la risa, sus labios se torcieron de forma extraña mientras lloraba. ¿Por qué lloras? Lo odio. Es como si hubiera perdido algo preciado. En silencio, le entregué el teléfono inteligente y me alejé en silencio, sin mirar atrás, con los pasos hábiles de un regresor experimentado. Y así, me distancié sana y salva de loco, pero desgraciadamente el loco no quiso distanciarse de mí. Este lugar es... No soy Kim Hunyon Denjan. Soy Namgung Muncheon, el discípulo más destacado del clan Namgung. Por favor, llévame de vuelta a ese mundo otra vez. ¿Por qué estoy llorando? Mierda. Esta fue la primera vez que presencié un fenómeno así, en la 118ª edición. Desde entonces, ya fuera por regresión, posesión o reencarnación, me encontré con frecuencia con retornados en varios ciclos, siempre con la misma reacción. Este llamado síndrome del retornado fue una desastrosa fiesta, abreviatura de reencarnación y regresión. Yo, el enterrador, he visto mucho a lo largo de los años, pero esta fue una escena con un sabor único. Bondad. Después de docenas de ciclos, una vez que se habían acumulado suficientes datos,
Finalmente me di cuenta de que esto no era solo una broma de cámara oculta realizada por uno o dos locos, sino un fenómeno social serio. Era un síndrome del héroe, un tipo de monstruo que interfiere con la mente. ¿Un monstruo? Así, en la 161ª carrera, me puse a idear una estrategia de inmediato. Tras oír hablar del síndrome del héroe, la santa, que siempre había sido mi asesora, preguntó, ¿puede existir un monstruo sin cuerpo físico, señor enterrador? Es posible, sí. Asentí afirmativamente. Quienes no están sujetos a las leyes físicas ni a la forma material son aún más peligrosos. Por eso es más apropiado llamarlos fenómenos extraños que monstruos. En efecto, un síndrome del héroe. Un monstruo, no, un fenómeno extraño que existe en forma de enfermedad mental. Una gota de inquietud se filtró en su voz impasible. Por cierto, esta persona tenía una fuerte tendencia a encerrarse en casa y se quedaba todo el día. El sonido del agua burbujeante de los acuarios del salón hacía tiempo que había inundado el ambiente de la casa de la santa. Para mí, ya era un elemento habitual, olvidable, de la decoración. Bien, entonces, ¿cómo podemos dominar este extraño fenómeno? Si no tiene cuerpo físico, no podemos matarlo. Bueno, en tales casos, no podemos usar métodos ortodoxos y, en su lugar, debemos recurrir a métodos no ortodoxos. En resumen, manipulamos el sistema. Honestamente, ni siquiera estaba seguro de si era necesario moderarlo. La santa ladeó la cabeza. ¿Jugamos a qué? Desbloqueé el smartphone. ¿Ves esta publicación? Sí. Ah, dice que al hacer clic aquí, ajá. Todos los pacientes con síndrome del héroe que hemos encontrado hasta ahora se desplomaron y tenían esta publicación abierta. Parece que el fenómeno propaga su infección a través de esta publicación viral. Una infección viral, madre mía. Los chistes de la época del COVID se han vuelto realidad. La santa hizo una pausa, sumida en sus pensamientos otra vez, y de repente levantó la cabeza. ¿Eso significa que ahora estoy infectada? No, esta publicación es solo una tontería que publiqué anónimamente en la comunidad. Es solo una imitación de la original, tenlo por seguro. Ah. Al ver el alivio de la santa, sonreí levemente. Sin embargo, esta publicación absurda contiene un atajo para combatir ese extraño fenómeno mental. A partir de ese día, comenzaron a aparecer publicaciones incesantemente en el tablero de la comunidad exclusivo de Abakener. Anónimo, sistema, al hacer clic en esta publicación, te transportarás a otro mundo. Vistas, 56. Anónimo, sistema, al hacer clic en esta publicación, te transportarás a otro mundo. Vistas, 17. Anónimo, sistema, al hacer clic en esta publicación, te transportarás a otro mundo. Vistas, 34. Anónimo, sistema, al hacer clic en esta publicación, te transportarás a otro mundo. Vistas, 11. Las mismas publicaciones absurdas e incesantes con el mismo título aparecían una y otra vez. Así de poderosas eran las macros. Los miembros de la comunidad en línea, por supuesto, estaban desconcertados. Anónimo, ¿qué es esto? Samcheon, oficial, ¿qué está pasando? Anónimo, maldita sea, ¿qué pasa con este concepto? Inicialmente, los miembros hicieron clic en las publicaciones para ver de qué se trataba todo el alboroto, por lo que algunas publicaciones obtuvieron más de 50 visitas. Pero el flujo constante de publicaciones, cada una con contenido que nunca cambiaba, rápidamente se convirtió en algo a evitar. Literarigel, en serio, esto es muy aburrido. ¿Quién sigue publicando esta porquería? No es ni divertido ni conmovedor. Baikba, estudiante de 6º grado, o llorando a gritos llorando a gritos. Casa de muñecas, infantil. Anónimo, ¿qué están haciendo las constelaciones? ¿Por qué no borran estas publicaciones? Samcheon, juez bruja, quizás las constelaciones no lo consideren digno de borrarse. Sucede a menudo. Anónimo, suspiro. 0-Sugar, ¿por qué no crean un bloqueo de palabras clave? Lo bloqueé y ahora no veo nada. Es genial carita con ojitos felices. Anónimo, bloqueado.
Las visitas bajaron a 10, luego a 6 y finalmente a 3. Finalmente, las visualizaciones de la avalancha de publicaciones cayeron a 0. Ocasionalmente, uno de los recuentos de vistas mostraba un 1, pero con las macros publicando continuamente. Eventualmente, todos los miembros de la comunidad establecieron otro mundo como una palabra bloqueada. Anónimo, sistema, al hacer clic en esta publicación, te transportarás a otro mundo. Vistas, 0. Anónimo, sistema, al hacer clic en esta publicación, te transportarás a otro mundo. Vistas, 0. Una hermosa matriz de ceros. La santa, que estaba observando la comunidad conmigo, comentó el logro con reticente admiración. Por supuesto. Ni siquiera era necesario exterminar el extraño fenómeno en sí, simplemente eliminar la exposición a él logra el mismo efecto que una subyugación, punto. Correcto. Un fenómeno extraño de tipo físico puede acercarse a nosotros a voluntad, pero uno sin cuerpo pierde su poder simplemente porque nadie lo percibe. Sin duda, un método eficaz. Es un método sencillo pero de manejo hábil, propio de un regresor. Gracias. Originalmente, solo los despertadores podían publicar en esta comunidad. Sin embargo, tuvimos que considerar la posibilidad de que este extraño fenómeno se infiltrara en la comunidad e interfiriera con astutas artimañas. Pero ahora, no importa cuánto intente publicarse el fenómeno, no afectará a los miembros en absoluto. Bueno, tal vez un miembro podría desbloquearlo por diversión y coincidentemente hacer clic en una de los cientos de publicaciones constantes, y tal vez, solo tal vez, esa publicación podría contener el verdadero virus del síndrome del héroe, superando las probabilidades de 1/100. Incluso si surgiera una víctima, no sería diferente a un trágico accidente aéreo. Por mucho que retroceda, no puedo controlar todas las probabilidades. Después de todo, incluso si se infectara, no causaría daños generalizados. Así pues, yo, el enterrador, había sellado con seguridad otro fenómeno extraño. Pero, señor enterrador, ¿y si no se trata de una enfermedad mental, sino de algo real? ¿Y si quienes vieron la publicación realmente se mudaron a otra dimensión, enfrentaron situaciones que pusieron en peligro su vida y luego regresaron al mundo real gracias a sus compañeros? La probabilidad de que eso ocurra es baja. Bajo, diría yo. Casi un 0%, en realidad. ¿Por qué es eso? Es una simple deducción. Todos afirman que solo pasaron unos 20 años viajando, capturaron al rey demonio, salvaron el mundo y todo eso. Sé por experiencia que salvar el mundo lleva mucho más de 20 años. Además, aunque por muy raras ocasiones exista otra dimensión, no es asunto mío. ¿No deberíamos centrar todos nuestros esfuerzos en gestionar nuestro propio mundo? La santa pareció convencida de mi lógica y asintió con calma. Claro. Tienes razón. Bebí un sorbo de mi café con leche y volví mi atención al tablero. Anónimo, sistema, al hacer clic en esta publicación, te transportarás a otro mundo. Vistas, 0. Incluso sin ejecutar macros, la publicación recién generada no mostró ninguna visualización. Y probablemente lo haría para siempre.